En el siglo XVIII, los pueblos aragoneses de Brea e Illueca eran famosos en España por sus fábricas de curtidos de cuero introducidas y fomentadas por los moriscos. Simbióticamente a estas industrias había varias zapaterías con numerosos oficiales que suministraban calzado a Castilla y Extremadura. Además de las grandes fábricas que se han agrupado en núcleos muy concretos, cada pueblo medianamente grande tenía hasta hace pocos años su zapatero que fabricaba y reparaba todo tipo de calzado. Uno de esos artesanos es Emilio Garcés, que ejerció de zapatero en el pueblo de Jánovas hasta que fue expropiado. Hoy todavía conserva su taller en Campodarbe y trabaja ocasionalmente para cubrir unos compromisos de amistad que son fruto de una larga trayectoria en el oficio. Desde el año 48, en la Mili, aprendí. Empecé a aprender. Lo que pasa que después la necesidad me hizo actuar y tuve que espabilarme más. Bueno, vamos a hacer los cortes primero. Voy a coger un trozo de cuero, haremos los cortes y después montaremos las botas. ¿El cuero que eliges en función de qué lo eliges? ¿Por su calidad, por su dureza? Bueno, porque más o menos las botas que voy a hacer están vendidas. Y entonces pues voy a coger un cuero que es flexible y es bueno. Es becerro engrasado. El cuero engrasado es una piel impregnada de materias grasas durante el curtido, lo que le da un tacto liso y graso en la parte superior, cualidades muy apreciadas en la calidad de las botas. Tras la elección de un cuero de buena calidad, el proceso de fabricación de un par de botas comienza por preparar los cortes. Con una plantilla correspondiente a la medida de los pies que tiene que calzar, Emilio marca sobre el cuero las 4 piezas del talón y las palas del empeine. Que antes los cortes los vendían aparados ya y nada más hacíamos que montar las botas o los zapatos y era mucho más cómodo. Que esto es más... se pierde mucho tiempo. Y en las fábricas donde hacen exclusivamente esto lo hacen rápido. Ahora piel la que quieras, pero aparado nada. Ahora voy a hacer estos agujeros para poner los ojetes. Para poner los ojetes que reforzarán los agujeros de pasar los cordones, agujerea los cortes de las botas con el alicate sacabocados. Ahora viene otra operación. Estos cantos, estas quintas, hay que rebajarlas un poco. Porque como esto va empalmado así, si no sería posible a lo mejor que les hicieran daño las botas. La comodidad de las botas dependerá del cuidado con que estén hechas. Para que monte bien una pieza sobre la otra sin aumentar el grueso del cuero, Emilio rebaja las quintas con una cuchilla. Bueno, ahora cogemos el pie y machacamos un poquito esto con el fin de que no haga tanto para coser el refuerzo. Ahora voy a cortar 2 tiras para que esto quede como tiene que quedar ya. Esto lo pego un poco, 2 puntos de pegamento y después a coser.
Una vez pegado el refuerzo de unión de las piezas del talón, nuestro amigo Emilio lo fija en la antigua, pero todavía activa máquina de coser. El cemento de contacto moderno es el producto que mayores cambios ha sufrido en el oficio de la zapatería en los últimos 100 años. Ello ha ido en beneficio de una mayor rapidez en el secado y fuerte consistencia en la unión de las piezas. Bueno, y vamos a coser. Esto es suela, ¿eh? Suela, falda de suela. La horma es una especie de molde que facilita al zapatero la adaptación del cuero a la forma del pie. Una vez marcada la falda de suela con la horma de la medida correspondiente a la bota a fabricar, Emilio sujeta con clavos la plantilla. Sujetar la plantilla para poder trabajar. ¿Ves que la horma lleva aquí unos... que eso es madera? Con un lapicero marca a lo largo del borde de la plantilla la muesca para hacer el cosido o empalmillau. La muesca para el cosido, para el empalmillado. Esta construcción da muy buen resultado, pero es pesadísima, ¿eh? Ahora nos calzamos de otra manera. Por ejemplo, esta plantilla, cogen un poco de cartón, lo encolan, montan el corte doblado para aquí con cola o si no con clavos, y debajo pegan la suela y listo, ya puedes marchar. Pero que esto es otra cosa, ¿eh? Para poder coser con facilidad, moja con agua la parte de la plantilla por la que pasará el hilo. El proceso de cosido es muy lento y paciente y empieza por agujerear la plantilla con la lezna de empalmillar. Para que la herramienta penetre mejor en el cuero, unta la punta con cera virgen. Se pone la badana primero, después esto. Para evitar la presión de la bota en el talón, el zapatero añade un refuerzo de badana y tela fijado con cola. Llega el momento de montar la pala en la horma y de fijarla provisionalmente con clavos a la plantilla o media suela. Para este trabajo utiliza la tenaza de montar, que le permite la doble función de tensar el cuero y martillar los clavos. Emilio fija los ojetes con el punzón, colocando una tira de badana como refuerzo. Esto se agujera grande y no hay que perder tiempo, ¿sabes? Pero que luego los ojetes se sueltan. Y así no.
porque lo que ha de estirar la piel lo presionas ya con el punzón. Una vez remachados los ojetes Bueno, y para trabajar mejor en las fases sucesivas, el artesano cierra la bota con un cordón provisional. porque si no, al coser, se tensa y esto se abre. Y luego cuando se ponen las botas, se queda ahí, se ve la lengua, no me gusta. Para mantener la forma y reforzar la punta de la bota, Emilio pega el punta fuerte de tela y badana. El punta fuerte. Un poco de punta fuerte para que, porque si no, al sacar la horma, se queda eso vacío y como está tensado, cambiaría de forma. En la unión provisional del cuerpo de la bota con la plantilla, Emilio utiliza las puntas clavadas con la tenaza de empalmillar. Una vez que el cuerpo de la bota queda sujeto a la plantilla, ajustándose perfectamente, el artesano extrae los clavos que fijan la media suela a la horma. Así podré sacar las hormas, si no, no las sacaría. Una vez un aprendiz que tenía de San Felices me dejó las puntas y después que no salen, que no salen. Tuve que abrir las botas para adelante de todo y después poner una pieza, que menos mal que quedaron bien, pero me cago en la puta. Voy a arrancarle cerdas para poner en la punta de los cabos para coser, con cáñamo. Las cerdas, o recios pelos arrancados de una piel de jabalí, se convierten en una práctica herramienta de trabajo del zapatero. Porque lo que me sirve para coser es la vena, precisamente. Porque si lo corto se quedan las quintas del pelo y se enganchan en cualquier sitio de la piel y no entran. Y esto, la vena, es redonda, de la punta. Es completamente redonda. Ahora prepárame el cabo para coser, para empalmillar. Primero empalmillar y después coser. Tras un paciente proceso, Emilio prepara el cabo de coser. Para ello, utiliza 11 hebras de cáñamo cortadas por la frotación de la mano sobre el muslo. En esas botas de antes fuertes poníamos 14. Esto es cáñamo. Unos ovillos que venden de cáñamo.
También por frotación une las 11 puntas del cabo. Una vez bien trenzado y fuerte, lo impregna con pez para darle mayor consistencia. Poner un pelo de jabalí en la punta del cabo para poder coser, porque el cabo solo se dobla. Después, engarza una cerda de jabalí en cada una de las 2 puntas del cabo con una maestría tal que los pelos se convierten en una prolongación de la fibra sin diferenciarse en su aspecto. En el cosido de las botas, Emilio necesita una tira de cuero engrasado, que sea suficientemente larga para fijarla alrededor del zapato. Debido a su grosor, para trabajar con comodidad y facilitar su cosido, la humedece previamente en agua. Durante el proceso del cosido, sujeta la bota al muslo con una correa de cuero llamada tirapiés. Para el cosido utiliza 2 tipos de lezna. Con la de punta agujerea las 3 capas del cuero, la plantilla, el cuerpo de la bota y el cerco. Y con la acanalada facilita el paso de las 2 puntas de pelo de jabalí que llevan tras de sí el cabo de fibra de cáñamo embreada. El cosido de la tira de cuero o cerco, con el cuerpo de la bota y con la plantilla, lo empieza siempre por el borde interior del empeine, donde el comienzo y el final no se notarán tanto. Para el millar es hacer las botas ya, porque luego después, una vez que está hecho el empalmillado, ya está todo montado. Ahora si se quiere poner suela, se pone suela, si se quiere poner goma, se pone goma, si se quiere... Pero para estas botas, la costumbre del país es un cachorro de auto, ¿sabes? La finalidad de las tiras o cerco es ayudar a distribuir uniformemente la tensión del cosido a lo largo del borde de la bota y evitar que el cuero de la pala se salga con la enorme presión del pie. A la vez que va avanzando en el cosido, el zapatero extrae las puntas provisionales que mantenían tenso el cuerpo de la bota. El empalmillau es la fase más lenta y paciente de todo el trabajo de fabricar unas botas. En la terminación, Emilio corta en bisel las puntas del cerco para montar una sobre otra, manteniendo la uniformidad en el grueso. Después, cierra el cosido con un fuerte nudo del cabo. Antes de poner la suela, moldea el cerco en 3 fases sucesivas. Primero a mano, luego con la tenaza y después con el martillo. Esto se llama cerco vuelto. Hay el otro cerco que se utiliza para hacer zapatos y también para hacer botas, pero vamos, que como este no queda. O sea, es el cosido este no se ve, de empalmillaje. Bueno, ahora a esto se le aplica un trozo de rueda de coche, de auto, y la gente puede dar unos cuantos puntapiés antes de terminarlas, ¿eh? Unos cuantos pasos. Ahora lo que hacemos es, estas lonas que le va dentro, las corto. Porque si no, con el tiempo, como la lona se encoge al mojarse y por ahí, pues a lo mejor se quedarían. Ahora esto se queda mucho más flexible, más plano, y nunca más se tuerce. Para armar y reforzar la suela, Emilio utiliza un relleno de cuero. Porque aquí interesa que esto sea potente, porque si no el tacón llegaría a partir la suela. Despatillar consiste en rebajar el cuero con la cuchilla para mantener la superficie lisa. Eso se pone cartón, pero yo le tengo mucha manía al cartón. No me gusta. Esto simplemente así pegado no se soltaría, ¿eh? Tardaría bastante. Porque estas estrías que le hacemos aquí
Para esto dejar soltar el pegamento, ¿eh? Hay que dejarlo secar un poquito. Aplicado el pegamento en las dos superficies a unir, la bota y la suela, llega el momento de pegarlas. Unos martillazos y sucesivas presiones con la tenaza de montar dejan el caucho adherido a la bota. Tras cortar con la cuchilla la parte sobrante de la suela, el zapatero la cose a la bota utilizando una lezna impregnada en jabón, lo que facilita su introducción en las superficies de cuero y caucho. Después de repasar la suela, Emilio recorta el cerco sobrante con mucha paciencia, procediendo así a los retoques de terminación de la bota. Aunque la suela ya está terminada y repasada, todavía hay que añadirle el tacón. Para que se adhiera bien el pegamento, el zapatero pule en el rápido la parte de caucho donde irá esa pieza complementaria aislada con una pieza de cuero llamada contrafuerte. El rápido es una máquina equipada con varias ruedas de esmeril, cartón o cepillos de distintos granos y medidas que el zapatero utiliza para repasar los bordes, pulir las terminaciones y abrillantar el cuero. Con estos últimos detalles, las botas quedan terminadas. Solo con desatar los cordones provisionales, el espacio y la forma mantenidos por la horma podrán ser ocupados por el pie del comprador.